SER Podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Parda, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Se había quedado con las ganas Mara Torres, me lo recordaba ahora en el relevo mientras estábamos recordando el tema que tenemos pendiente. Bueno, en realidad hay dos grandes temas que tenemos pendientes para esta hora, porque uno lo dejamos... Cinco. Sí, pero el primero es el que voy a... El primero sí que lo tengo muy presente, Ramón. El segundo es el que a partir de las 4:30 volveremos a abordar, que lo dejamos en un punto muy interesante la semana pasada en el juzgado de guardia. Es una manera, a veces cuando nos preguntan, oye, esto de juzgado de guardia con un fiscal, ¿qué hacéis? ¿Habláis de justicia? Bueno... sí, no, quiero decir que está abordado más. Lo que pasa es que si uno dice que es un espacio de criminología, entonces ya hoy, con el auge que tiene el true crime, parece que es que solo hablamos de casos así. En realidad, en el que estamos, que es el de Amanda Knox, que es un caso histórico, responde más a eso, pero claro, es desde la mirada de un fiscal, Félix Martín, que en este caso se documenta a través de material audiovisual. Hay mucho, porque se acaba de estrenar una serie sobre esa historia, además de un documental clásico que hay también en otra plataforma ya desde 2016 sobre la historia de Amanda Knox, 2 veces declarada culpable, 2 veces declarada inocente, es decir, juzgada, una norteamericana, juzgada 4 veces en Italia. Y por el caso de la muerte violentísima de una compañera de habitación, una chica estudiante de Erasmus, una británica estudiante de Erasmus allí en Perugia. Bueno, y que tiene todo el caso para que, si hubiera sido llevado solo a la ficción y no tuviera ningún punto de conexión con la realidad, pensarás, bueno, aquí los guionistas que han querido poner sexo, evidentemente han querido poner una relación tormentosa y curiosa, y entre los dos, Amanda Knox y su novio, también una vinculación algo particular con el mundo de Internet, la exposición a Internet, el periodismo, un juicio un paralelo, el circo mediático, pero es que son así. Un fiscal también sui generis, al que volveremos a escuchar hoy del documental el documental del True Crime, de la verdad sobre el caso de Amanda Knox, y que nos va a dar para esta semana y yo creo que para la próxima, porque ya digo que como se juntan ahí todos los elementos... Seguro, vamos. Segurísimo. ¿Has visto algo más, Parda, del caso este? ¿Conoces, no? Lo que ya nos dijiste. Sí, conozco lo que hablamos el otro día, sí. Muy bien. ¿Tú sabes de qué va el caso este de Amanda Knox? Me acuerdo perfectamente del caso a nivel mediático, pero claro. no he visto... ¿No has visto ninguno? No. Bueno, si te acuerdas, porque claro... Me acuerdo, claro, me impactó mucho. Además. Trascendió muchísimo. Sí. Bueno, eso a partir de las 4:30. Antes tenemos el juego de los detectives y el asunto este del ahorcado, que digo que Mara Torres, igual que muchos oyentes han hecho en las redes sociales y a través del correo electrónico, dicen, bueno, ¿cuál es la pregunta esa que iba a hacer la Parda, que a lo mejor va a cambiar el devenir de la historia? Primero, antecedentes. Sabíamos que César había quedado con Ángela, no se conocían de nada, quedan una tarde-noche de sábado, acaban en casa de Ángela, se acuestan muy bebidos, muy bebidos, y durante la noche ella, en estado de pseudo coma etílico, tiene un infarto. Coma etílico que le hace ser totalmente inconsciente. Ella no sabe que ha tenido el infarto. En ese preciso momento, en esos segundos, minutos, y cuando la respiración es tan leve, y el pulso de su corazón también casi inapreciable, el César, que recordemos está muy bebido, se despierta y cree que ella ha muerto. Y no solo eso, sino que cree que ha sido él quien la ha matado. Porque básicamente lo que tendríamos que averiguar es eso, porque él cree que la ha matado, porque después el desencadenante de esa percepción de César es lo que le lleva a quitarse la vida, a él, a ahorcarse. Básicamente hay que averiguar por qué cree que... Ya se apuntaron ayer, sobre todo, algunas hipótesis. Vamos a recordarlas y
os escuchamos porque hoy además acabaríamos, hombre, a no ser que nos quede casi para redondear la historia, yo creo que mañana hablamos de series, de cine, de ficción y de lo que queráis con Mikel Lejarza. Sí, Mikel Lejarza on fire, le preguntáis está, lo que queráis de la vida porque es el maestro de la vida. Y mañana sí que haríamos el sorteo con... Que por cierto hay 10 libros, 10 de los grandes. Bueno, 10 de los grandes, sí. esa frase le encanta a Edgarita. Sí. Que no se encuentra, no está ya entre nosotros esta semana. La próxima tampoco, pero volverá enseguida. Estaba diciendo que hay 10 libros y después una plaza en la final que es el premio gordo. 900, 100, 800, os leemos también en el hilo de comentarios de YouTube o si escribís ahí en Twitter. Ayer ocurrió esto. En el capítulo anterior... La pregunta es si ha habido algún tiro. Sí. La pregunta es buena, pero la respuesta es que no. ¿César es sonámbulo? Pero igual que Adriana, te digo que no. Que no hay tiros, pero hay armas. No hay tiros, pero era muy buena pregunta. Armas no. Ay. No hay tiros, pero Vale. Era la parte buena de la pregunta de los tiros que has dicho antes, pero quitemos... Armas no. Yo iba a preguntar que si César confundió algo. Hombre, desde luego, algo le hizo confundirse a César para creer que la había matado, pero acotando así la pregunta es muy buena, también, Parda. ¿César confundió algo? Sí, correcto. ¿Puede ser que tenga antecedentes por asesinato, por maltrato? Si él puede tener algún tipo de antecedente delictivo, le daría verosimilitud, porque al menos para él, para saber que tiene esa condición de violento. Eso le daría verosimilitud a la historia. No digo que tenga que ser obligatorio, ¿César pensaba que había ahogado a...? No es esa la confusión. Estamos diciendo todo el rato que César ve algo, pero ¿escucha algo? No lo ve. Escucha, lo ve. ¿César ve a Ángela manchada? Sí. No. Aquí se preguntó si estaba basado en un hecho real, porque, a ver, no. Como hecho real, como tal, algo que hubiera pasado así exactamente, no, pero que está basado en algo, sí. Parda, y después de preguntar si estaba manchada, tú misma te inhibiste de hacer una pregunta porque a lo mejor iba a ser un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para esta historia. Sí, vale, bueno, vale. Era una teoría que Una que teoría, tenía una yo, teoría. sí. Si quieres voy leyendo lo que... A partir de que tú preguntaras eso de si la ve manchada, etcétera, cosas que han llegado en el correo electrónico y tú me vas diciendo que si va por ahí o no. Rosa, por ejemplo, dice: acabo de escuchar el podcast de la primera hora de ayer y antes de que la Parda preguntara por si ella estaba manchada y con la insistencia de Roberto con la importancia del alcohol en la historia, me preguntaba si no vería un gran vómito y creería que Ángela se había ahogado en su propio vómito como Bon Scott. Si, a ver, ahora comentas tú lo que tengas que comentar sobre esto, Parda, si coincide con tu teoría, pero si él ve y cree que ella se ha ahogado en su propio vómito... Claro, él no es responsable. Y yo no lo veía, desde luego, no veía la relación, pero vosotros tampoco, ¿no? Ya. No. ¿Te sugiere algo esto de, aparte de lo de que ella no se ha ahogado en su propio vómito, ¿te sugiere algo esto? Parda, sí, ¿no? ¿Sí? Algo por ahí podría ir, sí. Vale. Pero vale. bueno, no acabas de atar el cabo definitivo. No, me falta algo. Mamen de Segovia también nos estaba escuchando en el podcast cuando escribe, dice: creo que no se ha preguntado si hay sangre. ¿Se preguntó si había sangre o no? No, pero esa es buena, ¿eh? Claro. Sí, esa es buena. Me parece que alguien más dice: ante la insistencia de que no hay tiros, pero a lo mejor es que hay sangre. Igual a la policía le puede parecer que hay tiros. ¿A él qué le puede parecer cuando se despierta así? ¿Hay sangre en la escena? La respuesta es que no. No hay sangre en la escena tampoco. No hay sangre. Romu desde Roquetas de Mar. Hola, Romu. Hola, buenas noches. Si amanece nos vamos. Hola, ¿Qué Romu. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí, Romu? No sé si hay fluidez en la comunicación, porque no. ¿Sigues ahí, Romu? ¿Estás ahí? ¿Se ha cortado? ¿Estás? Manifiéstate. Estoy aquí. Vale. ¿Qué Romu, crees Hoy ¿qué tenemos? en el catering? Hoy tenemos pollo,
al ajillo, pollo con especias, guisillo de costilla, gurullos con jibia. ¿Sigo? ¿Gurullos? ¿Cómo? Uy, qué hambre me está entrando. ¿Pero qué has dicho lo Ensalada de último? cuscús, Perdón, Romo. gurullos con jibia. Otra vez, yo no lo he entendido. Ni yo. ¿Eso qué es? Gurullos con jibia. El gurullo es Gurullo. una pasta, como una pasta típica de aquí de Almería. Vale, Ah, vale, gurullos. vale. Yo había- Gurullos. Claro, no. Que no grillos. Había entendido No, grillos al es una principio. pasta que parece en granos de arroz Sí. como gigantes. Ah, vale. Vale. Queda aclarado porque no son ni grillos ni cualquier otra cosa que a lo mejor por la dificultad de la comunicación hubiéramos Sí, podido porque entender. que no empieza por Z, ¿no? No, no. No. Yo he visto cómo abría los ojos aquí Adriana y digo, me parece que ha entendido lo mismo Sí, que he yo. entendido lo que no era, perdón. Bueno, que a lo mejor la polisemia a veces nos lleva Sí. a que cosas, pues, por ejemplo, los altrabuces, ¿cómo se conoce también Claro, popularmente? como chochos. Pues eso. Ya está. Bueno, oye, Romu, pues que se dé muy bien el día también de catering, que repartáis muchísimo y todo riquísimo, como es habitual. Y, Pues muchas gracias. ¿Y tú qué crees que le puede haber pasado ahí a César cuando se despierta y él cree que ha matado a su conquista, a su ligue de ese día, de esa noche? Pues yo quería hacer una pregunta. Vale. ¿La historia está basada en una serie de ficción? En una serie... Ah, es verdad que dijimos que sí que estaba basado en En algo. algo. En una serie de ficción. No. No. Vale, pues yo es que iba un poco por lo que dijo Edgarida, no. La Parda. Sí, no, la Parda. Sí. Que somos la misma persona, No. ¿eh? La gente que lo dice. No líes, Parda, no líes, hombre, no líes. Tú eres muchas personas, pero no eres Edgar. No. Bueno, igual está confundiendo con eso y también Puede interpreta ser. a Edgar, pero no liemos más la cosa. Porque pensabas tú en alguna serie, pero ¿en alguna serie, en alguna escena concreta o en qué Sí, pensabas? en una escena de Breaking Bad. ¿Qué pasa ahí? Pues que se despierta Jesse y la novia había muerto ahogada en su propio vómito, pero ya No, descartado eso. queda descartado, lo habían preguntado también por aquí. Bueno, pues nada. Es A cierto, ver si es cierto se- que dijimos que sí que estaba basado en algo que nos había enviado un oyente porque él es el que había adquirido la inspiración en ese algo que no podemos desvelar, pero los guionistas lo han trastornado tanto, lo han trastocado tanto, que al oyente no le hemos dicho que estamos jugando con su historia. Es más, en las últimas horas le hemos escrito diciendo: ¿crees que es tu historia? Dice, en absoluto. Bueno, pues entonces sí que la habéis cambiado bien, ¿eh? Sí. Dice, no encuentro, si fuera la mía no encuentro Pues la conexión. enhorabuena a los guionistas, ¿eh? Bueno, a lo mejor Los artistas. a lo mejor en lugar de convertirla la han pervertido tanto que por eso no se Sí, ¿no? parece. Que ya parece otra cosa. Ya, pero no. Digo, a ver si yo he entendido mal lo que me habían dicho los guionistas del punto de inspiración que habían tenido con la propuesta del oyente y estaba basado. No, pero no tiene nada que ver con ese capítulo de Breaking Bad. Bueno, pues ya está. Pues a ver si el próximo tiene más suerte. Muy bien. Y a ver si lo analizamos hoy y lo descubrimos. Eso espero. Muchas gracias, Romo. Un Venga, abrazo. Hasta buenas luego. noches. Adiós. 900, 100, 800. Micaela dice: hola desde Alemania. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Dice: tengo una pregunta sobre este caso. Lo que ve César es un cojín y piensa que ha asfixiado a Ángela. Recordemos en el estado etílico en el que está y que él puede tener miedo de que a lo mejor haya perdido el control. Porque sabemos de que sí. Hemos sabido que él tiene antecedentes por violencia. Entonces ve un cojín y dice, ya estoy yo con lo del cojín. Ya estoy, no. ¿No? ¿Qué me gusta a mí un cojín? ¿Qué me para gusta a ahogar? mí? No es el cojín, Paula desde Bilbao dice que su teoría es que él puede ser alcohólico que sufre delirium tremens y en ese micro despertar en el que ocurre todo eso tiene una alucinación. Por ejemplo, ella la ve, la alucinación ensangrentada al lado de una botella rota o algo así. Entonces flipa tanto, leo textualmente, pensando que la ha matado y no puede con la culpa y se suicida. No va por ahí tampoco. No hay botella rota Ni alucinaciones. ni alucinaciones.
¿Y vino hay? Hay mucho alcohol, pero no hay vino. Vale. No hay vino. Porque, a ver, Parda, tú tenías la teoría de que había vino también. Sí, yo también, yo había pensado eso. ¿Qué sí. habías pensado? ¿Qué habías pensado exactamente? Bueno, yo había pensado que había vino o algún cóctel de color rojo, yo que sé, algo con granadina, cualquier cosa. Sí. Y que claro, que ella estaba manchada y de vino y lo había confundido con sangre el César. Sí. Y por eso teoría, pensaba que la había matado. Esa teoría es muy buena. Lo único que no hay vino ni licor de color rojo. Pero esa teoría nos acerca muchísimo a la solución. No hay vino ni licor de color rojo. No hay cóctel de color rojo. Estás más pensativa que nunca, Maurelos. Ya, es que llevaba mucho tiempo pensando esto también como la Parda. Desde que la Parda hizo la pregunta de si estaba manchada, pensaba todo el rato en lo del vino. Pero aún así, pensando en lo del vino, me falta todavía un poquito para saber por qué. No, pero imagínate, imagínate que hubiera sido así, habría solucionado la historia, porque hay que tener siempre en cuenta que cuando César se despierta está muy borracho, por lo tanto le hace tener una idea bastante distorsionada de la realidad. Y él sabe que es violento. Si la ve manchada de sangre, en ese momento igual no relaciona. Y por lo tanto es una muy buena, podría haber sido una teoría que hubiera solucionado el caso. Pero no es lo que buscamos. Pero no es. Y se parece muchísimo, ¿eh? Ahí, Parda. Joder. Se parece muchísimo. Yo pensaba que era eso, ¿eh? Ya. Mira, Vanessa también pregunta en YouTube si está manchada de vino. Ha habido varias... lleva una botella manchada de sangre. Habíamos dicho que sangre no hay. Sangre no hay. Por ejemplo, esto podría haber respondido porque él cree que hay sangre, pero claro, no. A mí si me preguntas, ¿hay sangre? Te tengo que decir que no. Bueno, pues voy a hacer yo otra pregunta. Vale. ¿Él cree que hay sangre? ¿Él cree que hay sangre? Sí. ¿Por qué cree que hay sangre? ¿Ves cómo nos vamos acercando mucho más? Jolín. David desde Almería. Ahora hay que saber por qué él cree que hay sangre. Hola David, si amanece nos vamos. Hola, si amanece nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues yendo a trabajar. Muy bien, muy bien. O sea que arrancando ahora la jornada, ¿qué hora ha sonado el despertador, David? Yo me levanto a las 3 y a las 3. empezamos a trabajar a las 5. Pues muy bien, muy buena hora, porque a las 3 empiezas a trabajar a las 5. Esto es aprovechar el día, porque después el día, si no, entre una cosa y otra, entre pitos y flautas, ya empieza a ponerse en activo todo el mundo, que si tienes que ir al banco, que si tienes que salir a no sé qué, tienes que hacer 2 recados, se te va la mañana. O sea, no, es en serio. Es mucho mejor aprovechar el día por delante, como hace David, a las 3 y a las 5 ya se pone ahí, ya está. Ya está a pie de obra. David, ¿te puedo preguntar a qué te dedicas? Pues, a ver, Cuidado. Yo tengo una profesión, ¿no? Que yo soy docente de panadería. Sí. Pero también tengo un negocio familiar, que es por lo que me levanto a esta hora, que llevo un invernadero en Almería. Llevas un invernadero. Es un invernadero, docente. Claro, es que tiramos la hora de calor. Claro, y todo además, y ola de calor que estamos en pleno verano ahora, pero más calor por ahí tiene que ser horrible también, ¿no? Porque ayer, por lo que nos anunció Luismi, aquí en el centro, en Cataluña, ¿cómo está la cosa? ¿También verano tórrido todavía, Parda? ¿O cómo ha sido? Mira, ahora mismo tenemos 23 grados, pero una humedad. No, claro. Ayer hubo una humedad horrible del 80 y pico %. Era sofocante, asfixiante. Pues es que si a esta hora de la madrugada en Barcelona, en el centro de Barcelona, ahora 18 de septiembre ya hay 23 grados centígrados, eso no se puede explicar más que con la humedad que hace que aumente muchísimo la sensación de calor. Sí, ahora mismo del 80%. Claro. Es que si no se podría explicar a esta hora, en este tiempo. En el otoño meteorológico que ya nos ha enseñado Luismi que estamos. Y ahí, David, en Almería, ¿qué temperatura? No sé si tienes... Bueno, sí, debes tener termómetro ahí en el coche, ¿no? O donde vayas. Aquí, ahora mismo marca 21 grados. Buah, pero también. Nos ponemos cerca de los 30 y mucho. Durante el día. Bueno, oye, David, pues nos alegra saber que también madrugas con nosotros y que no solo eso, sino que a lo mejor tienes alguna teoría sobre el caso. Al menos el paso al frente lo has dado para marcar el 900, 100, 800. A Rómulo le dije que tiene un número para el sorteo de mañana. Y David, venga, a ver si nos ganamos otro, a ver si solucionamos. Bueno, ya también gané hace unos días de la gasolinera. Sí. Del coche con la guantera. Muy bien. Bueno, a ver, pues mi teoría es que... Bueno, a ver, una pregunta antes de nada. Sí. Cuando él despierta,
ella está ya está en estado de coma, está sí, en ese momento es el instante, cuando él despierta, el instante en el que le ha dado, además del estado de coma, le ha dado el infarto, del que ella no es consciente y por lo tanto está en menor actividad, para entendernos, casi en una situación tan de letargo que él, entre la borrachera y eso, él cree que, y lo que ve, que no es vino, no es sangre, pero que le hace pensar que hay mucha sangre y que cree que él la ha matado. A ver, lo de la sangre me descoloca, pero yo lo que había pensado es que cuando él despierta, a ella le está dando ese ataque él cree ya que él cree que la ha matado, él ya la ve muerta. No está muerta, pero él la da por muerta. Vale, no, entonces no. Porque mi idea era eso, que le estaba dando en ese momento, le pide con gestos que un boli de esto que le clavan en el pecho para despabilarla, y lo que hace es que, claro, se relaja y se queda ella cao. Y él piensa que se la ha cargado de apuñalar. No. No hay ningún tipo de interacción entre ellos en ese momento. David, estaba muy bien pensado. Mañana hay 10 libros. Le hemos dado un número también a David, ¿no? Sí. Por el madrugón, además. Por el pluriempleo. Exactamente. David, que vaya muy bien el día. Un abrazo, amigo. Venga, muchas gracias. Ánimo, hasta luego. Que sea... ¿Puedo hacer otra? Sí, claro. ¿Cómo se llama la mujer? Que hemos dicho Ángela. Ángela vomitó. Ángela no vomitó. Vale. Ni él ni ella vomitaron. Quiero decir que si alguien piensa, bueno, ahora no hay vino, o Bloody Mary, o granadilla, que decía antes también la parda por ahí. No hay ningún líquido rojo. Pero él piensa que hay sangre. Pero hay un líquido. Sí. Ahí está la paradoja. O sea, en realidad esta es la única paradoja que nos envió el oyente. Lo que ahora tenemos que descubrir. Lo que pasa es que los guionistas fueron atrás, hasta llevarlo al caso este. A ver si era un líquido azul y era de la realeza y por eso... A lo mejor es eso. Bueno, a ver, no nos precipitemos. Está Félix Martín ya, fiscal. Hola, Félix. Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí estamos. Llevamos ya, me parece que hoy es desde el principio de semana, hoy ya jueves, 4º capítulo con el caso este del chico ahorcado porque él pensaba que había matado a la chica con la que se había acostado. Los dos estaban muy borrachos, bueno, y todo lo que ya sé que llevas unos minutillos ahí y habrás escuchado del caso. Él cree que no hay sangre, pero él cree que hay sangre. ¿Por qué? No es que le confunda el vino ni ningún otro líquido rojo, pero él cree que hay sangre. Y como él se sabe muy violento, en un momento en el que ella está en coma etílico, cuando se despierta se cree que la ha matado. Félix, así estamos, con estas, imagínate. Si se te ocurriera alguna duda, alguna pregunta, alguna posible solución, ya sabes que no tienes más que pedir la vez, ¿de acuerdo? Perfecto. Rubén desde Zaragoza, 900-100-800. Rubén, si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú crees que tienes la solución o una pregunta o qué es esto? Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. ¿César es daltónico? ¿Cómo? ¡Uy, qué buena! ¿César es daltónico? Sí, es daltónico, es daltónico. Entonces, ¿qué? Dijimos que habían bebido mucho. ¿Qué líquido puede haber? Pues puede haber orina, no. Por ejemplo. No. Dijimos que habían bebido mucho. Ya para acabar de redondear la historia, no es vino, sino que es daltónico y hay algo de lo que han bebido, algo que emborracha mucho. Oye, ¿qué colores confunde un daltónico? Que es que esto es algo que decimos... Sí, vamos a decir absenta, por ejemplo. ¿Cómo? Absenta. ¿Absenta de qué color es? Verde. ¿Qué es lo que no acaban de distinguir los daltónicos? El verde y el rojo. El verde y el rojo. Rubén, si dices que es absenta, quedas de maravilla, resolvemos esto, aplausicos y ya le ponemos un lacito a la historia. Yo lo diría, pero bueno, tú... Está claro que es absenta. Está claro que es absenta, hombre, por favor, absenta. El grado... a ver... Sergio nos envió la historia que había oído en un podcast y es una historia que se ha hecho tan viral después de que lo contara un interviniente en el podcast de La Ruina, que por lo tanto no lo podíamos explicar así. Uno de ellos también lo contó en el programa, por cierto, en el otro de Edgarita,
En el de Transmite la SER se lo contó a Ortega, que de todas las historias que han pasado por allí, por la ruina, fue el caso de un chico sin chica delante, que se despertó y vio que estaba todo manchado de sangre. Y llamó a sus padres asustado porque no sabía qué es lo que había hecho. Además, como parece que había tenido también una noche toledana, no recordaba absolutamente nada y no sabía si se había metido en un lío. Y los padres se rieron, porque parecía mentira que no se acordara de que era daltónico, y él lo que tenía en ese momento era un vómito verde. Entonces han cambiado el vómito, lo han puesto por absenta, han puesto a Ángela al lado del chico. Eso es lo que han hecho los guionistas con el caso este, muy popular. Por eso decían, ¿está basado en algo? Sí, pero no en una serie, sino en el testimonio este, que fue el más impactante para los dos. Qué bueno. Muy bueno, los dos muchachos que hacen buena historia, muy buena historia. Muchas gracias. Por eso siempre decimos, aunque sea una cosa así que pueda resultar paradójica y que a lo mejor no se pueda convertir en historia, lo dejáis en manos de los guionistas y a ver, y en este caso parece que sí. Que lograron hacer historia. Rubén, enhorabuena, te llevas un numerazo para el sorteo. Ya estaba poniendo por aquí el personal, si está toda vomitada, si el chico es daltónico. Bueno, aquí habíamos cambiado el vómito, que podía haber sido verde también, y confundirse con el rojo con la absenta, que tiene un grado de alcohol. Podemos mirar, porque yo creo que por eso insistía. Una barbaridad. Una barbaridad. Sí. Por eso insistíamos desde el principio en el enunciado, cuando subrayamos que todo lo que pone el enunciado es importante, y sobre todo si lo remarcamos, que tenían una tremenda resaca, que habían bebido muchísimo. 80 grados. Claro, que el grado de intoxicación etílica era altísimo. Puede llegar a 90, Claro, porque era lo que se metían ahí. Claro. Es que yo creo que es la bebida alcohólica con el mayor grado, ¿no? que hay, al menos una de las que más. Bueno, pues ya está, resuelto. Rubén se lleva un número. Muchísimas gracias a todos los que antes de que lo hubiera dicho Rubén aquí en antena hubieran puesto lo del daltónico, también en YouTube o en Twitter. Los colocamos en el sorteo para ver si así tenemos candidatos para poder repartir los 10 libros, además de la plaza. Y aquellos que después sean nombrados en el sorteo y que a lo mejor solo tengamos de ellos su nick o su nombre, no más datos, porque intervengan, por ejemplo, en YouTube. Por favor, apuntad este teléfono, que es para cualquier otra cosa que tenga que ver con el programa, que es el teléfono de WhatsApp, que es el 683-323-704. 683-323-704. Bueno, respiramos ya aliviados, ¿no? Madre mía. Bueno. A mí esta es que tenía muchas ganas de que se resolviera, Ya. porque estaba muy intrigada, no acababa de verlo. Ya. Bueno, yo... Ahora, también te digo que la absenta pega un pestazo bueno, a Anisazo. O sea, debía ir fino. Hombre, claro, pero dijimos eso. Primero, la condición de te que bloquea los sentidos, César estaba con los sentidos totalmente bloqueados porque tenía un pelotazo de absenta, no es poca cosa. Quiero decir que cuando uno además está muy embriagado por algo que le invade, un olor, después ya deja de oler. Claro, sí, es como tu propio perfume, pero en versión alcohol. El chico del que está basada la historia en realidad se despierta con su vómito y él no huele a vómito, sino que cree que es sangre. Imagínate. Bueno, pues ya está. Porque si seguimos así, seguro que le vamos a poner 1001 pegas a la historia. Es buenísima la historia. Sí. Bueno, pues muy bien. Félix, preparado, porque tenemos ahora el segundo caso. En este sí que había sangre de verdad, en el caso de Amanda Knox, y vamos a recuperarlo en el punto en el que lo dejamos la semana pasada, y avanzaba antes. Félix, no creo que tengamos tiempo. Seguramente nos dará para hoy y para la semana que viene, pero será en 2 minutos. Del mini carrusel de temperaturas que hemos hecho con el minuto de juego de resultado hace un momento, tengo apuntado aquí 23 grados en el centro de Barcelona, 23 grados en el centro de Madrid, 21 en Almería, en el lugar pero con muchísimo, porque por ejemplo nos decía La Parda que 80% de humedad en Barcelona. Más o menos imaginamos en un enclave como el de Almería también, Mediterráneo. Una altísima humedad, que es la que, por cierto, ayer había un estudio sobre... después lo hablamos con Luismi, porque ahora lo que queremos... Ayer había un estudio sobre cómo ha aumentado, a lo mejor nos apunta ahora algo,
2 grados la temperatura media en este verano, ya es oficial, 2 grados y mucha mayor sensación de calor por la humedad. 2 grados desde que se tiene constancia desde que se tienen estadísticas. Eso para los que dicen, 60. todos los veranos ha hecho calor. Sí, ya, ¿no? estás incitando a Luismi para que diga, calladitos los cuñados, ¿a que sí? Bueno, a ver, y el jueves de momento, Luismi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo viene? Buenos días, un jueves de calor absoluto otra vez. Ya. De hecho, vamos a volver a rozar los 40 grados en algunos municipios de Extremadura y del Guadalquivir. Eso sí, con algunos nubarrones esta tarde que van a aparecer en el suroeste del país, van a llegar hasta Madrid, Castilla y León o el sur de Galicia, nubarrones que acabarán dejando alguna tormenta, pero seca. Otra vez mucha calima en Canarias con un ambiente bochornoso y caluroso. Y lo que decíamos, ¿sí? Y justamente hablando de calor, ya se tienen los datos de la Agencia Estatal de Meteorología de lo que ha sido el verano de 2025, los meses de junio, julio y agosto, que han sido los más calurosos desde que hay registros. Y estamos hablando de hace casi 70 años que tenemos esos datos. Más de 2 grados de media por encima de lo que es habitual en un verano y con muchos días de extremo calor. De hecho, 1 de cada 3 días han sido de umbral de ola de calor. Datos de otros estudios que se han hecho a nivel europeo nos dan que el calor ha provocado la muerte de muchas personas en nuestro país. Por ejemplo, casi 3.000 personas asociadas a cosas que tienen que ver con el calor. Y además no acaba aquí la cosa, porque tenemos Madrid y Barcelona entre las 5 ciudades europeas con más mortalidad debidas al calor. Bueno, pues tenemos desde luego asunto también que comentar con Luismi en la segunda parte del programa, en la segunda hora. Ahora abrimos el juzgado de guardia. Como cada semana con nuestro fiscal de referencia, Félix Martín, a quien ya hemos recibido, hemos saludado. Muy despierto a esta hora, ¿verdad, Félix? Sigues por ahí, ¿verdad? Aquí andamos, chicos. Oye, caso de Amanda Knox. A ver hasta dónde podemos progresar de momento para que todo el mundo, todos los que nos oyen, tengan los mismos elementos que nosotros. Vamos, un par de pinceladas. Vamos a recordar con Mayalen Omaechiavarría qué es lo que sabemos sobre el caso. La semana pasada presentamos a Amanda Knox, una joven de Seattle, estudiante de literatura que viajó a Perugia con 20 años para aprender italiano y vivir una experiencia de independencia. Compartía piso con Meredith Kercher, la víctima, también de 20 años y estudiante de Erasmus. Y os contamos cómo la mañana del 2 de noviembre de 2007, Amanda regresó a su casa, encontró la puerta entreabierta, manchas de sangre en el baño y la habitación de Meredith cerrada con llave. Fue con Rafael, su novio, y entre los dos llamaron a la policía. Finalmente, el novio de una compañera derribó la puerta del dormitorio y hallaron el cuerpo de Meredith bajo un edredón. Y ahí empezó todo. Amanda y Rafael, que habían dado la alarma, pasaron enseguida de testigos a sospechosos. Bueno, pues veremos hoy, imagino, cuál fue ese proceso, que intervino en ese proceso. Ya decimos que es una historia que tiene todos los elementos para que tanto Amanda como Rafael, su novio, llevaban una relación cortísima, de 4 o 5 días, antes se habían conocido. ¿Cómo pasaron eso de testigos a sospechosos? Avánzanos, Félix, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, en el capítulo de hoy? Pues fíjate, intentaremos a ver hasta dónde llegamos toda la investigación policial y judicial, pilotada por el fiscal, y trataremos de llegar al juicio con todos los avatares que transcurrieron en el mismo. A ver hasta dónde llegamos. Veo que ha subrayado lo de la investigación policial y judicial pilotada, que es algo en lo que nos detuvimos también un poquito la semana pasada, porque aquí el propio fiscal, al menos sobre todo el fiscal después que interviene en la sala, no es el mismo que lleva la instrucción aquí en España, allí sí, en Italia, y que ya desde este personaje nos encontramos con algo peculiar. Mira, hemos escogido un fragmento para conocer algo más de Giuliano Mignini. Un fragmento pertenece al documental de Netflix, Amanda Knox, de 2016. La escena del crimen. La escena del crimen. Recuerdo que me acompañará siempre. Recuerdo que me acompañará siempre, ¿por qué? C'era il sangue dappertutto. Sangre por todos sitios. El cuerpo nudo de la ragazza. El cuerpo desnudo de la chica estaba cubierto, estaba tapada. Ci sono segni di apprensione violenta, soprattutto alle como consecuencia de una actuación muy violenta, de alguien muy violento. Una
en la garganta, tenía una herida muy profunda que me impactó muchísimo, como toda la sangre y las lesiones. Un monstruo tiene que ser el responsable de esto. Y desde el primer instante vi a dos chicos que se estaban intentando consolar entre ellos de una forma que desentonaba muchísimo respecto al momento que se estaba viviendo. Bueno, Félix, a ver, es impresionante la convicción con la que presenta su versión. Lo es para nosotros, imagino que profesionalmente para ti, que el fiscal ya nos has explicado muchas veces que tiene que ser casi una cámara, notario frío y no sacar conclusiones. Ya sabemos que lo hace a toro pasado, pero ya en ese momento nos está contando cómo sacaba las conclusiones que daba ya por hechas, ¿no? Como certezas absolutas en ese momento cuando estaba visitando la escena. Félix. Totalmente, efectivamente, el fiscal lo que tiene que hacer es partir de las pruebas para llegar a una conclusión. Y estoy seguro que Roberto pensarás igual que yo, que en este caso parece que construye una conclusión previa y de ahí fuerza las pruebas para llegar a esa conclusión. Ya veremos. Y esto es un desastre, así fue un desastre en mi opinión. Ya iremos viendo todo ese proceso. Bueno, decíamos Amanda Knox y Rafael, ese chico, hablan cuando escuchamos al fiscal hablar de esos dos chicos a los que veía, chico y chica, que son Amanda y Rafael. Se ven las imágenes también del documental porque se está grabando ya en esos momentos cómo se están mostrando un afecto que al fiscal le parece fuera de lugar, es lo que decía, porque están ahí entre caricias, carantoñas, besándose. Después hay otro testigo que dice que Amanda, sobre todo, hacía como ejercicios de estiramiento, etcétera. Eso fuera de la casa, mientras estaban haciendo la primera inspección ocular al lugar, a la escena del crimen. Amanda y Rafael habían sido los que habían llamado a la policía, recordemos. ¿Por qué se convirtieron entonces, aparte de esa apreciación del fiscal, Félix, por qué se convierten en sospechosos? Pues yo creo que hay 3 razones fundamentales. Primera, están presentes en la escena desde el principio, porque recordemos que están allí cuando llega la policía. Sí. Segundo, que ya lo hemos analizado, el comportamiento. Amanda parecía fría, incluso como tú has dicho, se besa con Rafael delante de la casa acordonada. Eso fue leído por la policía, por el fiscal, como una falta de empatía incompatible con alguien que acababa de ver su compañera de piso morir. Y tercera, interesante la tercera, ¿no? La hipótesis policial. Había una ventana rota que parecía indicar que se había producido un robo en la casa, pero luego la policía considera que era algo disimulado, que se había intentado simular la escena de un robo cuando luego lo que había dentro no parecía indicar que se había producido un robo. Esto último, esta es la valoración. Claro, esto último sí que en realidad parece muy chusco, porque no se sabe, no tengo yo elementos de juicio por lo que he visto del documental para saber si se acababa, porque la casa era un desorden, un desastre total. Es una ventana de arriba a la que es muy difícil que se acceda para intentar entrar en la casa por allí. Y parece que se ha roto desde dentro, no desde fuera. Era muy chusco, pero claro, tanto como para relacionarlo. También Amanda, cuando llega, recordemos la semana pasada, ve la puerta abierta y según su testimonio no le da importancia a eso. Sería porque vivían en ese estatus, ¿no? En ese caos. Pero claro, todo lo demás sí que es cierto que la policía, al menos la sensación que tengo yo, no sé si vosotros o queréis hacer alguna valoración, Parda, Adriana, la policía está viendo aquello como cuando nosotros lo vemos como espectadores de una ficción. Quiero decir, ya sacando conclusiones, porque si hay una toma en la que te enseñan a Amanda y Rafael besándose, dices, la ficción me lo está mostrando así, esta frialdad por algo, me está intentando comunicar algo. Y de eso sospecho yo, Félix, es de lo que tiene que huir el profesional de la investigación, ¿no? El fiscal, claro. Absolutamente, absolutamente. Fijaros, mi valoración como fiscal de este escenario inicial es que estos 3 elementos que os he explicado, tanto si les analizamos individualmente como en conjunto, que creo que es interesante esas 2 visiones profesionales, son frágiles. Y me quiero centrar
y compartir con vosotros y comentar en el segundo, el de la empatía, la reacción de Amanda. Es peligrosísimo, muy muy importante considerar que es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque es muy peligroso confundir culpabilidad con reacción emocional. ¿Sabéis por qué? Porque en la reacción emocional, a ver si os ha pasado cuando habéis vivido o habéis compartido algún suceso fuerte, ¿no? La reacción emocional ante un suceso fuerte o terrible operan múltiples factores que desconocemos, culturales, familiares, personales, morales, hasta psicológicos, no solo de la persona que vive la vivencia, sino también del investigador que hace la valoración de esa vivencia. Y yo creo, no sé lo que pensáis vosotros, que esto es lo que pasa totalmente en este caso. Ya. Bueno, lo iremos. Sí, total. Oye, Félix, pero además aparecieron 2 pruebas forenses que sí que estaban relacionadas con el ADN, ¿no? A ver, sí, porque eso también parece que los inculpa en primera instancia. Claro, y además vivimos en una sociedad muy tecnificada que damos una enorme importancia como prueba al ADN. Efectivamente, Adriana, por un lado, aparece un cuchillo incautado en la casa de Rafael con ADN de Amanda en el mango, ADN que no sangre, y supuestamente de Meredith en la hoja, y en un broche del sujetador de Meredith, que ya adelanto, que fue recogido 46 días después de los hechos. ¿De la escena del crimen? De la escena del crimen, aparece ADN de Rafael. Ya. 46 días después, ¿eh? 46 y en ese caos que yo describía antes, el caos, no para hacer ninguna valoración moral de cómo vivían ni nada de eso, sino para describir que ese caos, y fue mayor todavía, en el que se hace la inspección, la toma de las muestras, de las pruebas, etcétera, con todas las consecuencias que después va a tener todo eso. Oye, pero de todas formas, Félix, a primera vista, estas 2 pruebas sí que parece que tienen mucho peso, ¿no? Que van a ser, que son muy importantes. Muy importantes, es verdad, no lo puedo negar, claro. Son muy importantes, pero sí es verdad que luego se va a producir un giro y desde luego tú que has visto también el documental y que ves determinadas cosas de cómo se produce la inspección ocular, ya debía haber llevado, yo creo, a desconfiar un poco pero sí que es verdad. Tengo que reconocer que esas pruebas en principio son importantes. Vamos a hablar, si te parece, del interrogatorio. Yo creo que quedó ya claro en el primer episodio, Félix, que las garantías no son un capricho, sino que son la esencia de que después haya un juicio justo. Y hablemos del interrogatorio porque tiene mucho que ver con eso. En la serie de Disney, yo la he visto solo por encima, pero este momento sí, ahí se ve, en esta escena, se ve de una forma sobrecogedora, aquello que cuentan después ellos como las víctimas de ese interrogatorio a 2, en 2 salas diferentes, con la policía, etcétera. Esto a mí me llamó muchísimo la atención, Félix. Yo he flipado, o sea, así de claro. Pues imagínate yo, entonces. He flipado, chicos. Os hago un resumen. Sí. El 5 de noviembre Amanda fue citada como testigo, pero durante la noche, sin interrumpirse su interrogatorio que empieza como testigo, gira a sospechosa, todo esto sin abogado, con intérprete no profesional. Agotada, acabó firmando una declaración en un idioma que no era el suyo, en el que incrimina falsamente a su jefe en el bar en el que trabajaba, Patrick Lumumba. Todo esto, algo sí que me parece que nos dio tiempo a contar la semana pasada, era por un SMS en el que ella cuenta que la relación que había tenido con el SMS ese que le envía a su jefe era para decir, pues muchas gracias, no tengo que ir a trabajar. Y en cambio, como solo está el de ella a él, parece que la policía lo interpreta como que ellos 2 han quedado, ¿no? Como que ellos 2 han tenido una cita. Efectivamente. Y ya está, vale. Efectivamente. Incluso es más, Roberto, esa falsa imputación que hace Amanda en este contexto que os he explicado a su jefe del bar, se usó después para fundamentar la capacidad de manipulación de Amanda, lo cual ya me parece la perversión de la perversión. Félix, ¿y esto en España sería posible que pasara algo así? Con el interrogatorio, dices. Con el así, interrogatorio de testigo a sospechosa toda la noche. Cómo me gusta que me hayas hecho esa pregunta. Mira, vamos a dejarlo rotundísimamente claro. No,
imposible. En teoría, bueno, no imposible. En teoría. Bueno, vale. Espero. Ya. En España, en cuanto alguien pasa de testigo a sospechoso, la policía está obligada a detener el interrogatorio, a detenerlo, a leerle sus derechos, a decirle que tiene derecho a no declarar contra sí mismo y, sobre todo, y lo más importante, tiene que estar asistido por un abogado. Si no se cumple alguno de estos elementos, esa declaración, voy a decirlo altísimo, aunque tenga que decirlo bajo, sería nula de pleno derecho. Bueno, pues esa imputación, que debería haber sido nula y por lo tanto que está pervertida, además se usa después para dibujar la imagen que empieza a flotar ya en el ambiente, que después, como veremos, trasciende a la prensa y a la opinión pública, de Amanda, la sospechosa, como una gran manipuladora, ¿no? Efectivamente, es una perversión usar un error provocado por un interrogatorio irregular para reforzar la imagen de culpabilidad de esa persona. Oye, preguntaba hace un momento aquí Adriana si eso, lo de las circunstancias de ese peculiar interrogatorio, si pudiera pasar aquí en España. Pero, ¿y si alguien confiesa con abogado en comisaría? Entonces cambia totalmente la circunstancia. ¿Eso sí que se tiene más en cuenta o no? Fijaros, mira, yo creo que el modelo español, que no voy a decir que sea perfecto, pero tal vez, chicos, al haber venido de una dictadura que abusó tanto de las torturas y de las confesiones forzadas, ahora somos un régimen muy garantista. Pues fíjate que es también una pregunta muy interesante, Roberto. Incluso una confesión con abogado en comisaría tiene un valor limitado para nuestra jurisprudencia. El Tribunal Supremo lo dice muy claro. Lo decisivo no es lo que un investigado dice a la policía, sino lo que se ratifica ante el juez. Por tanto, una confesión en comisaría solo puede servir como orientación en una investigación. Nunca puede ser el único indicio para una condena. Si alguien se inculpa ante la policía y después lo niega en el juzgado, no podría ser suficiente la confesión en la comisaría para una condena. Oye, avancemos, porque en todo ese contexto ya sabemos lo que ocurre en esa perversión convertida en interrogatorio que tiene consecuencias a mayores. En ese contexto aparece un tercer hombre. Un tercer hombre no tiene nada que ver tampoco con el dueño del bar para el que trabaja Amanda, sino otra persona que es Rudy Guede. ¿Quién es este? Es un joven marfileño que ¿por qué aparece aquí? Pues este es un joven marfileño que frecuenta la zona, que tiene antecedentes por delitos menores, y la clave, chicos, es que su ADN está en la habitación, ojo que este es un dato importante, y en el cuerpo de Meredith, todo esto sin vivir en la casa. Fue detenido en Alemania y fue condenado en un procedimiento abreviado, es decir, que es un procedimiento que en Italia se da si tú reconoces tu culpa, tienes un procedimiento más rápido y se te rebaja la condena. Admitió haber estado allí, pero en principio negó ser el autor del crimen. Cumplió su condena de 16 años casi en silencio, mientras el foco mediático seguía estando en Amanda. Ya, la atención se sigue centrando en Amanda, en la que ya empieza a ser conocida, como comentabas, porque está en ella la prensa, los titulares, las portadas de cada día. Ya empieza a ser conocida como Foxy Noxy, que decíamos la semana pasada. Sería una traducción así como la zorrita Knox, algo parecido, ¿no? Es así como empieza a conocerse, y creo que es muy interesante que expliques a los oyentes cómo surgió y cómo se explotó ese mote, Félix. Es tan indignante que esto pasara porque era mujer. O sea, es tan indignante, os lo explico. El mote nace en en su equipo de fútbol, que ya practicaba fútbol en Seattle. Significaba, el significado que tenía cuando lo usaba de niña era rápida como un zorro, rápida, lista como un zorro. Pero la prensa británica y la italiana explotaron el doble sentido de Foxy como sexy, insinuante, peligrosa, y así hizo todo el resto. Los tabloides ingleses la pintaban como una mujer fatal. En Italia, los periódicos y las tertulias sensacionalistas repetían sin cesar Foxy Noxy, y cada gesto de ella se interpretaba como prueba de una inmoralidad en su conducta. Ya, recuerdo incluso, cuenta el documental, titulares que aseguraban que Amanda hasta presumía de ese apodo, en el sentido que le quería poner la prensa, que ella misma lo usaba para presentarse así como una chica casquivana, libertina.
Efectivamente, y esto es tal vez lo más perverso, ¿no? Se llegó a publicar que ella se reconocía en ese apodo, que alardeaba como una marca de mujer seductora y libre. Era mentira, nunca utilizó ese mote fuera del contexto que os he contado, pero muchos medios lo difundieron porque era mucho mejor para vender la historia, era mucho mejor para reforzar la caricatura del personaje que se había prefabricado ya. No solo era sospechosa, no solo era extranjera, sino era alguien con una vida libertina que presumía ante el mundo, ante sus amigos, ante su entorno de serlo. Sobre el filón que encuentran los medios, también tuvimos oportunidad de dibujar un pequeño perfil de estos personajes que orbitan en torno al caso, y uno de ellos es el periodista británico que enseguida compadrea con la investigación, con los que están al frente de la investigación, y que él llegó a decir textualmente que cada vez que escribía y le ponían en el Daily Mail la portada y el titular del caso, y un día y otro, que él llegaba a sentir una satisfacción que iba mucho más allá del orgasmo. Bueno, este es el personaje. Vamos a escuchar un fragmento de él. Ya teníamos buenas fotografías de Meredith. Era una mujer muy atractiva. Y ahora teníamos a Amanda Knox también involucrada, una veinteañera rubia y bonita. Tenía intriga sexual, un asesinato de una chica cometido por otra. Todos estábamos en las habitaciones de los hoteles tecleando el nombre de Amanda Knox en los ordenadores. Y aparece en MySpace una fotografía de Amanda Knox con una metralleta, riendo a carcajadas como si estuviese disparando. Fuera de contexto. Y pensamos, vaya, perfecto, está completamente loca. Teníamos a Rafael Soléchito, tecleamos el nombre y allí estaba, vestido de momia y con un cuchillo de carnicero. La verdad, no se podía pedir mejor material para ilustrar una historia. Rafael colecciona cuchillos, conduce un buen coche, estudia ingeniería. El chico no tenía mucha experiencia con el sexo. Probablemente ella era la segunda persona con la que se había acostado y lo tenía en sus garras. Mujer fatal, dominatriz, Amanda mangiatrice di uomini, Amanda come hombres. Por último, el nombre que ella se había puesto, Foxy Knoxy. Era un titular perfecto y un nombre perfecto. Quiero decir que los medios de comunicación entraron en frenesí. Era una portada tras otra. Para satisfacción y solaz de este personaje al que estábamos escuchando, el periodista del Daily Mail. Oye, con ese ruido, saliendo todo esto día tras día, tanto en el Reino Unido, en Italia, en todo el mundo, así puede juzgar un tribunal con serenidad y con ponderación, Félix. Pues es muy buena pregunta, Roberto. Yo como soy un idealista, yo creo que el fiscal en el juicio tenía que haber garantizado que todas estas cosas ni le afectaran a él ni afectaran al jurado, haber hecho todo lo posible, pero está claro que aquí no pasó. El caso, por cierto, también, entre otras cosas, se convirtió en un choque de modelos culturales. Hay un momento en el documental 2011, Donald Trump ya era Donald Trump en 2011, quiero decir que Donald Trump llegó a pedir un boicot a Italia hasta que Amanda Knox fuera liberada en ese país. O sea, cuando no son aranceles, son boicots por la causa y por la razón que sea. ¿Cuántas cosas y cuántas preguntas se abren? Y tendremos que recuperarlo y retomarlo la próxima semana ya. Félix, iremos al juicio o a los juicios, porque aquí hay más de uno, ¿eh? Efectivamente. Bueno, 4 hasta el final. Bueno, 2 veces es declarada culpable, 2 veces se le exonera de los cargos. La próxima semana continuamos y entramos en detalle. Aquí en Juzgado de Guardia, Félix Martín, fiscal, un abrazo, hasta la próxima. Abrazo gigante, chicos. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.